Hola, hola. Bueno, ya estamos aquí conectadas. Son las 11 en Ecuador, ¿no? ¿Verdad? Porque acá son las 5 de la tarde desde Acá son Londres. las 11 de la mañana, así es, así es. Son las 11 de la mañana. Ya salgo ahora más abrigada en las grabaciones. Y bueno, estamos aquí empezando un nuevo programa de Tablero Digital, justamente para hablar sobre relaciones públicas, comunicación estratégica y más. ¿Qué te parece, Julie, si nos presentas a nuestra invitada? Sí, ahí nos acompaña Nicole Cueva, ella es comunicadora, es DIRCOM, es locutora radial también, pues es una estratega comunicacional 360 y aparte pues docente universitaria, así que queremos darle la bienvenida a Nicole. Pues, ¿cómo estás, Niki, querida? Qué gusto de verdad que nos acompañes el día de hoy para poder conversar de diversas temáticas precisamente del campo de la comunicación. Hola Julie, hola Sonia, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes, mujeres talentosas, profesionales, y para hablar de un tema que me apasiona, que es la comunicación. Así que adelante, podemos arrancar cuando quieran. Gracias, Niki. Bueno, tú tienes ya una estrecha trayectoria en el mundo radial. De hecho, así fue como que tus inicios fueron teniendo pues esta escalada de todo el tema comunicacional, y luego ya fue DIRCOM, eres comunicadora estratégica y ahora estás ya desde hace algunos años en la docencia universitaria. Y un poco lo que quisiera consultarte es cómo están estas nuevas generaciones relacionadas. Claro, pasamos de una era tradicional a una era digital. ¿Cómo tú ves las nuevas generaciones con respecto a las nuevas herramientas comunicacionales que tenemos, sobre todo en el área de comunicación? Qué interesante pregunta. Claro, Julie, porque ahora la comunicación es totalmente distinta, digamos, en cuestión de la parte digital, de la rapidez en la que llegan las cosas, de la inmediatez en la que los chicos buscan la información o les llega la información. Pero siempre pensemos que la comunicación es transversal, que la comunicación no está estática, sino que atraviesa y es como un sistema nervioso, como la sangre que atraviesa el cuerpo. Entonces, yo creo que ahora los chicos entienden a la comunicación ya de una manera más integral, más holística, no solamente cuando yo me acuerdo que cuando yo estudié comunicación en el pregrado, yo estudié comunicación audiovisual y periodismo, ¿no? No había comunicación, o sea, la comunicación empresarial todavía no era tan notoria, digamos, en ciertas facultades o no estaba en todas las mallas curriculares. Y creo que ahora los estudiantes entran a estudiar, valga la redundancia, comunicación entendiendo que no solamente es trabajar en medios, sino también trabajar en una empresa, en una ONG, la comunicación digital, las telecomunicaciones, incluso ahora también que nos vamos ya a darle este avance, este gap a la parte tecnológica con el metaverso, con la inteligencia artificial. Entonces creo que ahora los chicos comprenden totalmente este contexto global que es ser comunicador. Y aquí viene mi pregunta un poco, Nicole, es justamente con estos cambios en los escenarios, también cambian un poco los nombres con los que se definen a estos públicos con los que debemos conectar, ¿no? Ya ahora no solamente hablamos de los públicos, sino también de los stakeholders, porque se integra en el concepto global de comunicación el tema de la comunicación estratégica. Y Ajá. adicional a eso nos llegan los influencers o los líderes de opinión. Y por eso un poco el programa lo titulamos así: influencers, líderes de opinión, stakeholders, ¿quién es quién? Porque a la larga, viéndolo pues de manera global, vendrían a ser en algunos puntos coincidentes estas tres clasificaciones, ¿no? ¿Cómo tú lo ves? A ver, es súper interesante tu pregunta. ¿Por qué? Porque yo creo que es cuando tú inicias una empresa o cuando tú inicias un proyecto, tú tienes que saber dónde estás, hacia dónde vas para saber cómo llegar allá. Eso es ser estratégico. Pero para poder entender ese mapeo y comprender totalmente, debes tener claro quién eres, dónde estás, quiénes son tus públicos, a quiénes les tienes que hablar, para así poder definir cómo les vas a hablar, en qué tono les vas a hablar a esas personas. Así es como se da la comunicación. Entonces, creo que el mapeo de los públicos ahora en una empresa es tan importante porque tiene que ser interno y externo. Y dentro del interno, obviamente están los colaboradores, los gerentes, la gente que está ahí dentro de la empresa, pero en los externos ya no solamente serían los proveedores
o digamos los posibles clientes, sino también ahora están estos medios, esta gente que está vinculada a la comunicación. Digamos que en nuestro mapeo de medios únicamente teníamos a los medios de comunicación. Ahora eso ya es un espacio muy grande. Ahora debes ir medios de comunicación tradicionales, líderes de opinión, influencers de acuerdo a tu segmento, de acuerdo a en qué parte del plan estarían mapeados. Entonces, yo creo que ahora el estudio de los públicos, cuando tú mapeas, haces una constelación de públicos dentro de tu empresa, tiene que ser mucho más específico, ir mucho más al nicho para que cada táctica y cada acción sea enmarcada y canalizada hacia ese público, o sea, hacia ese público específico del que estamos hablando. Entonces, sí es un trabajo más minucioso para quienes hacen planes de comunicación. Y por eso ocurre en ocasiones que quizás de un estratega a otro, cierto tipo de públicos reciben un nombre y bajo otro tipo de estratega quizás reciben otro tipo de etiqueta. ¿Por qué te pregunto esto? Porque para algunos existen los líderes de opinión que también se trasladan al tema digital y que pueden ser influencer, pero influencer en negocios, business influencer, como a veces le dicen. Para otros seguirán siendo líderes de opinión porque piensan que influencer es quizás una etiqueta desgastada y más relacionada con temas de moda y estilo de vida. Pero si tú recurres a material en habla inglesa, les llaman influencers también, ¿no? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú lo manejas por ejemplo, en tus planes de comunicación? Cuando te dicen, bueno, dígame con quiénes voy a conectar. Tú dices, bueno, públicos internos, públicos externos, o dices stakeholders, y dentro de esos ubicas a los influencers. Yo personalmente los llamo porque por mis profesores y por quienes yo aprendí, a mí me gusta llamarlos stakeholders. Entonces, yo los llamo así y cuando enseño, el primer encuentro que les doy a los alumnos con eso son los públicos, ¿no? Y después, por ejemplo, creo que si es que mi plan de comunicación iría sobre un tema que trate, no sé, tal vez, voy a poner un caso, la sostenibilidad o algo ambiental. Entonces, yo necesito líderes de opinión, tal vez para desayunos con líderes de opinión, y me enfocaría a estos líderes de opinión que trabajan en noticias, que manejan estos temas dentro de la agenda de los medios de comunicación tradicionales. A ellos los llamaría líderes de opinión. Pero si es que me iría con un público, por ejemplo, quiero, no sé, estos nuevos influencers ambientalistas que a través de sus redes sociales te enseñan cómo reciclar y cómo hacer compost y todo eso, ok, ahí sí los llamaría influencers. Entonces creo que aquí es comunicación, porque el tono, cómo tú lo llamas, el tipo de mensaje que utilices está dentro del plan de comunicación. Acordémonos que en el mapeo general del plan de comunicación, tú pones justamente tu vocero, el tono en que va a hablar, quién es el encargado, quién es el responsable, a qué público va dirigido eso. Entonces, creo que sí es súper importante tenerlo claro de acuerdo a el tema que vas a hablar y sobre todo dentro del tema, los subtemas y los públicos al que te vas a dirigir. Porque te doy un ejemplo, si yo quiero hablar de sostenibilidad y tengo un tema amplio, grande, y quiero hablar, no sé, en medios tradicionales, bueno, pues no le voy a llevar al influencer, le voy a llevar a un líder de opinión que hable sobre esto. Se me ocurre el ministro de Ambiente, ¿ok? Pero si es que quiero hablar en TikTok, y quiero hablarles a los jóvenes sobre la sostenibilidad, voy a conseguir influencers, hacer un mapeo de influencers que tengan dentro de su estrategia estos temas para que sean más cercanos al público al que le voy a hablar. Y aquí hay una cosa importante, Nicole, de lo que tú has dicho de los stakeholders, que realmente es una habilidad que no todos los comunicadores manejan, porque lamentablemente dices la palabra influencer y no todo el mundo está destinado a hablar de mi marca, no todo el mundo puede ser vocero porque también ahora los jóvenes, sobre todo las generaciones Z, necesitan ser y parecer, o sea, yo no voy a hablar de economía, o sea, nadie me lo va a creer, no sé ni cuánto es 2 más 2, porque no es mi área, pero es como que también tener esta coherencia y muchas veces por el mismo hecho de abarcar mercado o por el mismo hecho de abarcar quizás seguidores, hablas de todo. Algo que me gustó mucho del mundial que está pasando, lo que hizo el profesor Alfaro cuando le preguntaron a un jugador de fútbol que da una opinión de un tema que él no tenía ni idea y no tiene por qué tener idea, no tiene por qué
que saberlo todo. Él sabe de fútbol, él tiene que hablar de fútbol. Entonces, es como también hay una presión social un poco maligna, se puede decir, en el hecho de que para que tú seas un gran influencer, una persona que tiene que saber todo, y no es real. Y aquí el mapeo de stakeholders, el hecho de saber escoger a tus públicos para que transmitan el valor de tu marca o el propósito de la comunicación, tiene que tener también este análisis que muchas veces no lo realizamos. Y no tiene que ser tan macro, ¿no? Entonces tú dices, un plan gigantesco para un año. Yo creo que ahora tenemos que ser de menos a más. 3, 6 meses y trabajar con cada público, cada público tiene un tono, un mensaje, una idea, un objetivo, cumple un objetivo dentro del plan global y lógicamente se tiene que adaptar al plan, al objetivo general de la compañía, de la empresa y también a los objetivos de comunicación. Pero utilizamos una caja de mensajes, esta cajita que yo digo, siempre me imagino como una caja de herramientas, así son los mensajes de comunicación y los vamos integrando y alineando hacia cada público al que queremos hablar sobre el tema que queremos comunicar, que también sabemos que esos temas evolucionan, que no, la comunicación no es estática, ¿no? La comunicación se va moviendo, cambia de acuerdo a la coyuntura, de acuerdo a lo que está sucediendo, entonces siempre tenemos que ser, como decía mi maestro John Costa, que en paz descanse, porque ayer nos abandonó, ayer falleció. Nos dolió la partida de John Costa por el legado que dejó, ¿no? Claro, a todos los comunicadores. Él decía, el DIRCOM, el comunicador es el guardián de la empresa, ¿no? Es el guardián de la estrategia y tiene que siempre estar vigilando porque en cualquier momento puede cambiar. Tiene esa habilidad de ser tan holístico, tan integral, tan completo, que de ver más allá de la caja, que justamente tiene que estar pendiente de que mañana tal vez tienen que cambiar los mensajes o tienen que cambiar ciertas cosas. En el momento de hacer un mapeo de públicos, un mapeo de stakeholders, ¿qué herramientas tú recomiendas que son las básicas que debería implementar un comunicador, un DIRCOM, para empezar a hacerlo? Porque es lo que la gente un poco más tiene miedo, ¿no? Porque intervienen tablas, hay diferentes fórmulas, hay diferentes también calificaciones o metodologías para definir qué público es más importante. ¿Cómo tú lo recomiendas hacer? Qué interesante que es eso, porque uno pensaría que, y ahí es cuando a mí me gusta que la gente entienda el gap de ser comunicador no es hablar en medios, no es salir en medios. Ser comunicador es ser estratega, ser planificador. A mí me gustan mucho las matrices, Sonia. Entonces, por ejemplo, depende de los autores, ¿no? Hay muchos autores, grandes comunicadores, Andrés Aljure, Jordi Morató, todos ellos te van enseñando, el profesor Manucci también, que a seguir matrices para que tú puedas identificar. Pero para mí, lo más importante antes de meterte a hacer un plan estratégico de comunicación es tener tu FODA. Porque de tu FODA bien estructurado, bien hecho, un FODA donde esté clarísimo qué te fortalece, qué te da oportunidad, qué te hace débil y cuál es tu amenaza, puedes entender con quién te tienes que relacionar y a quién le tienes que apuntar. Imagínate que en amenazas tengas, no sé, una amenaza podría ser crisis económica en el país, ¿no es cierto? Entonces, tus stakeholders externos, esos públicos externos, podría ser un ministerio, podría ser la policía, entonces, si tú depende de cada una de la empresa y el plan que se haga, pero si tú tienes muy claro qué te fortalece, qué te debilita, qué te da una oportunidad y qué puede ser algo que te puede llegar a complicar, pues tienes mapeados los públicos a largo plazo. Cuando estamos hablando de mapeos de públicos y stakeholders, también implica mucho la relación que tiene la organización con estos públicos y el grado de importancia, ¿no? Como tú lo indicas, no es lo mismo hacerlo para una organización que quizás para una marca o quizás para una persona o un vocero. ¿Te ha pasado que tienes que aterrizar también estos planes y segmentar los públicos respecto a un vocero o una imagen, por ejemplo, una imagen política, en donde ahí quizás el tratamiento es un poco diferente? Claro, porque imagínate, al menos en la parte política es muy delicado y además ahí tienes que saber exactamente, por ejemplo, si yo voy a hacer un plan, no sé, un plan de relaciones públicas con la Asamblea Nacional. Entonces le voy a hacer un plan de relaciones públicas a la Asamblea Nacional. Entonces tengo que qué medio, porque no lo voy a enfrentar si es que mi asambleísta tiene, no sé, tal vez debilidades en comunicación no verbal y él todavía no está muy completo su media training, no le puedo poner ante un periodista muy tough, muy duro, ¿no?
que en realidad le haga quedar mal o que le gane dentro de la entrevista. Entonces, creo que sí es muy adecuado hacer este examen, como, yo diría como un diagnóstico de lado y lado. ¿Dónde vas a involucrar, dónde le vas a llevar a tu vocero hacia ese público, hacia ese lugar donde lo vas a llevar? O, por ejemplo, si es una tarima, si es un escenario, si es no llevarlo preparado. Justo la semana pasada estuve dando clases para la escuela de candidatos, ahora que se vienen las elecciones. Y había un candidato que me decía, Nicole, yo soy doctor, mi profesión es doctor, yo debo usar el mandil para los mítines, para las entrevistas en medios de comunicación. ¿Dónde debo sí usar el mandil y dónde no? Entonces hicimos un ejercicio muy interesante donde pudimos mapear exactamente los lugares en los que él debía utilizar este dispositivo de comunicación donde se comunica que es su profesión, que esa es su expertise, hacia distintos espacios. Entonces, claro, creo que es muy individual, muy personal y sí tiene que ser muy, muy minucioso ese mapeo que se haga, Sonia. Julie. Y aquí hay algo interesante precisamente que tú acabas de decir ahora, cuando nosotros hacemos las estrategias de relaciones públicas, al inicio se pensaba que era solo hacer un plan de medios. Usted va a hacer este producto, tiene que hacer tantas entrevistas. Y ahora vemos que las estrategias comunicacionales, sobre todo de PR, ya tienen un componente más profundo. El mapeo de medios donde vamos a participar, el mapeo de gente con la que vamos a colaborar, como decía Sonia al inicio, no solo tenemos como que este concepto también de que el influencer es la persona que sale en televisión y ya está, cuando realmente el influencer es precisamente quien influencia en su nicho de negocio. Y aquí mi pregunta es la siguiente, estamos de cara a unas elecciones recientes, estamos de cara pues a un proceso de elecciones y hay un bombardeo de publicidad, de gente, ya ni sé quiénes están de candidatos, y eso que yo soy una persona que sí investiga y que sí está. Y no me imagino y seguramente ganará el que más visibilidad tenga pagando quizás pauta publicitaria, redes y todo eso. ¿Qué hacer para poder elegir desde una manera quizás como comunicadores, ¿qué podemos explicar a la gente para decirle, ok, para que tú puedas tener un buen perfil o puedas tener un buen conocimiento de la persona por la que tú quieras darle tu voto, tienes que hacer esto, quizás leer en redes, quizás buscar en tal lugar, no sé, como que alguna recomendación de esta parte comunicacional que tú tienes para dar estas recomendaciones? Al público, Julie, tú hasta te estás refiriendo al público en general. Al público, ¿no? Porque tenemos un montón de información por todos lados. Claro, mira, y además esa pregunta es clave porque ahora yo, por ejemplo, siento a los jóvenes muy desconectados de la política. No les interesa saber quién está, o sea, es como que no creen en eso, o sea, no lo ven, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo era chiquita, mi papá nos explicaba que ¿qué es ser presidente de la República? ¿Cuál es nuestra obligación? Y qué hermoso ya llegar a los 18 años e ir a votar. Y le acompañábamos a las urnas a votar y nos emocionaba y luego a la salida comíamos helado. Y era como todo un día cívico, ¿no? Un día cívico. Yo creo que eso hay que volver a enseñar a nuestros alumnos, pero justamente con con el antecedente de que se informen, ¿ok? Entonces, tomémonos el tiempo. Yo no soy madre, pero me imagino que los padres de familia lo que deben hacer es ellos sentarse y decir, bueno, chicos, esto es en nuestras manos, está el futuro, esto es el acto de votar. Estos son los candidatos, miremos qué ofrece, veamos esto, o sea, y también que el mensaje de parte de los políticos sea mucho más cercano y mucho más atractivo para que la gente se conecte y pueda seguirlos y pueda mirarlos. Y si nosotros no nos informamos de todo ese como bagaje, ¿cómo vamos a llegar a votar? Sin conocimiento, con toda la incertidumbre, sin saber, solo hacerlo, ¿por qué? Porque para todo trámite nos piden la papeleta de votación. Entonces, darle como un cambio de mindset a eso, pero desde las propias universidades, desde los padres de familia, en todos esos espacios debemos generar ese cambio. Y en todos esos espacios empezar a hablar de este tema. O sea, si yo me voy a cenar por Thanksgiving con mis amigos, topemos temas políticos. ¿Qué nos molesta? O sea, involucremos dentro de nuestros tópicos de conversación, porque solamente así vamos a empezar a crear este cambio. El cambio también está no solamente en los líderes que elegimos y en la búsqueda de esos líderes, sino en cómo nosotros exigimos esas cosas desde nuestras trincheras, no quejándonos a través de una red social. Y una pregunta también regresando al tema de los influencers.
Cuando eres un DIRCOM o cuando quizás recién estás ya dirigiendo la comunicación de una organización o de una marca, generalmente ahora lo que te pide el área de marketing o tú ya sabes que tienes que poner en tu plan es un trabajo con influencers. Pero, ¿cuáles son las métricas o cuáles son los indicadores en los cuales yo debo basar para elegir los influencers? Más allá del número de seguidores, ¿qué yo debo analizar para saber si ese influencer entra o no en mi campaña y qué le debo pedir? Ahora ya los influencers tienen sus hojas de vida, su media kit, antes no los usaban, pero ¿qué es lo recomendable? En la parte política, si tú te refieres a eso, Sonia, yo creo que lo más importante, no importa el número de seguidores, es si es que es afín a ti. O sea, si conoce lo que No tú sale con un haces. candidato o con otro candidato o dependiendo de, ¿no? ¿Verdad? No, claro, porque tú eres embajador, ¿no? O sea, imagínate que el influencer es un embajador, es alguien que influye en la gente y que tú como marca le contratas para que sea el embajador de tu marca y llegue a más personas que cambie su pensamiento, que toque el top of mind y que le sigan y que haya ese call to action finalmente, que es ya lo de la transacción, ¿no es cierto? Eso es lo que buscan. Entonces, imagínate en la parte política, primero tienen que estar de acuerdo con la ideología, deberías saber de qué se trata, ¿ok? Romper estos paradigmas de que sea por dinero, por alcanzar un objetivo, sino al contrario, conectarse con la ideología del partido, conectarse con la ideología del político e ir más allá, disrumpir más allá, porque aquí ya por último, no está recomendando una marca de café o una marca de lápiz labial, está recomendando algo tan importante que es el voto ciudadano. Entonces, creo que sí, en la parte política deberían ser muy cuidadosos con eso, Sonia. Creo que ahí el mapeo de los influencers, los líderes de opinión, lo que sea, tiene que ser muy, muy detallado. Yo recuerdo en unas elecciones en México, en Twitter fue tendencia mucho esto porque involucraron a muchos actores y actrices famosos para que hagan y empiecen a hacer campaña, pagándoles un montón, ¿no? Obviamente de dinero y claro, hubo muchas quejas al respecto, porque obviamente ya yo como comunicadora, yo tendría mucho cuidado porque si yo me meto ahí, tal vez mi nombre se vaya mal, o sea, mi reputación conseguida después de tantos años de trabajo se puede acabar así y se te pueden cerrar puertas así, ¿no? Entonces, creo que hay que meditar muy bien eso. Quizás es porque tratan mucho de replicar lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Que en Estados Unidos la gente sí es abiertamente demócrata republicana y es más, tú ubicas los medios de comunicación con tendencia política demócratas y republicanas. Entonces, Total. el que ellos se alíen o lo digan abiertamente o empiecen a hacer campaña, la gente como que está acostumbrada, pero en los países de Latinoamérica no están así, porque los medios nunca te dicen abiertamente de qué tendencia política son, porque las tendencias cambian. Nosotros no tenemos una ideología fuerte en cuestión del tema de elecciones, sino que salen por ahí unas mezclas, ¿no? Yo creo que por ahí va quizás un poco el tema. Y mi siguiente pregunta, antes de después darle paso a Julie, es lo mismo, pero aplicado en marcas. Es decir, cuando yo como DIRCOM de una marca quiero escoger influencers que se alineen a mi campaña, y llega el momento de la negociación, sea con la agencia de influencers, o sea, porque yo lo voy a manejar como DIRCOM directamente, ¿qué es lo que debo analizar? Más allá de los números como tú decías, del número de seguidores, su calidad en la producción de contenido. Su comunicación. Primero, que no sean seguidores falsos, que no haya comprado seguidores, que no sean likes falsos. Segundo, que, por ejemplo, imagínate que yo le contrate a una persona para que promueva una marca de un shampoo y de repente ese influencer tiene extensiones en el pelo. Entonces, para mí no es coherente, ¿no? O imagínate que yo contrate a alguien que para una línea de azúcar no sé, de stevia o de una marca que tenga esto. Y la persona en el fondo coma muchos dulces. O sea, tiene que ser coherente con el estilo de vida, ¿ok? Con el estilo de vida. Por ejemplo, en mi caso, yo también soy influencer de algunas marcas, pero yo soy profesora. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, subir fotografías en traje de baño o en ropa interior. ¿Por qué? Porque mi imagen, yo no tengo este contrato en la universidad que me prohíban eso, pero mis alumnos son mis seguidores. Entonces yo me pueden hacer ofertas muy grandes para que suba fotos en ropa interior, pero ¿qué credibilidad voy a perder con mis estudiantes, con mis alumnos? Entonces ahí existe la coherencia.
Yo no puedo hacer eso. Y ese ejemplo siempre lo pongo porque creo que es el más claro, ¿no? Sí. Tú estás hablando de una Yo me lo manera... padecía, y es verdad, no puedes Es subir, imposible. te vas a la playa, así sea con una cerveza en la mano, que puede ser solo una, Claro. no se puede, no se O, por puede. ejemplo, podría ser, digamos, ¿no? Tal vez una fotografía, no sé, tal vez por estilo de vida, sí, una cena que sea bonita con una copa de vino, pero es distinto a que yo esté en la discoteca tomándome fotos con un cigarrillo en la mano o que tampoco fumo, pero imagínate la poca coherencia que tiene eso. Entonces, y ahí los influencers debemos decir, no puedo hacer este trabajo. O sea, yo no puedo tener este tipo de fotografías contigo, entonces tal vez no te conviene trabajar conmigo porque no te va a servir mi comunidad. Y tal vez sí te pueda servir mi comunidad, pero yo no puedo poner mi imagen en eso. Sí, y hay una cosa que acotar también en esto, que independientemente de que, claro, tu caso, Nicole, que tú cuidas una imagen porque trabajas, eres docente universitaria, algo que me ha pasado con los clientes, que a veces me dicen, yo necesito un personaje, no sé, que sea como que más, porque claro, hay personas que sí tienen estos hábitos y aquí el tema es justamente cada persona y cada marca maneja como quiere. Estábamos manejando justamente un tema de una marca de alcohol y algo que yo conversaba justamente con el cliente y le decía, mira, me decía este perfil, y yo le decía, no, ¿pero por qué? Porque supongamos, Nicole no la voy a poner como un vaso de trago porque Nicole hace yoga, hace gimnasia y ella fomenta a diario el tema del ejercicio. Entonces necesito otro tipo de perfil y yo presenté otros tipos de perfil. Le dije, miren, este influencer sube fotos de farras, de fiestas, está en discoteca todas las semanas, es la persona ideal para que coja y diga, tomen este alcohol porque claro, es lo que representa. Y ahí es un poco también enseñar, exacto, claro, es como que enseñarle al cliente, es como que si tú a un vegano le des una orden de un restaurante o sea, al festival de hamburguesas se me ocurre, o sea, Exacto. ¿dónde aparece? Y eso yo creo que es algo que los comunicadores ahorita ya se está despuntando el tema de las agencias de influencer y yo creo que eso también es un tema que los clientes tienen que mirar del hecho de que el influencer que escojan para su campaña tiene que ser y parecer. Total. No solo poner una foto, sino más bien contarte cómo está su estilo de vida. A una mujer que no ha sido madre no le voy a mandar a ponerle de vocera para que hable de lactancia materna, es imposible. Claro. Pero pasa muchísimo eso. Entonces ahí es como que un poco también tener esta coherencia de la que tú hablas. Claro, yo por ejemplo no consumo lácteos. No, pues desde hace muchos años no tomo lácteos, solo tomo leches vegetales. Y puede venir una empresa de quesos y todo. Imagínate, yo, porque es algo que no lo hago. No puedo promover el consumo de algo que yo no consumo. Y bueno, terrible, porque dirían, pero ¿quién se va a enterar? Lo sabes tú. Y lo sabe tu pequeña comunidad, digamos, que te sigue. Y tu comunidad ya sabe porque tú cuentas. Exacto, tu comunidad ya la sabe, o sea, y lo más importante es que lo sabes tú. Entonces, eso creo que es fundamental tener esa claridad y esa sinceridad alrededor de eso. Y aquí tengo una pregunta, justamente me dicen lo siguiente, ¿qué pasa con aquellos periodistas que también son influencers, los que salen en las noticias, pero que también en su perfil publican cosas de productos o noticias de otras instituciones? Bueno, ahí hay un fenómeno en comunicación muy interesante que se llama la celebrificación. La celebrificación viene desde la comunicación política del político, digamos, en sí, que es este candidato que para acercarse a su gente, al votante, bueno, pues sale con su familia, se le ve montando bicicleta. Pero de la política. Exacto, sale con su familia, con el perro, juega tenis, juega fútbol, hace como esta cercanía para que la gente lo vea como alguien cercano a uno, ¿no? ¿Ok? Hay casos, por ejemplo, de políticos que les cambian el color del pelo, les pintan canitas, o sea, es toda una estructura, un trabajo de imagen, de construcción de imagen y de atributos. Pero dentro de los periodistas, quiero citar un estudio que hizo una alumna, una de mis alumnas en la maestría de comunicación digital de la Universidad de Hemisferios. Ella hace un estudio muy interesante con 5 periodistas ecuatorianos. Pone a Stephanie Spin, a Juan Carlos Aizprúa, a Diana Monroy, Denise Molina y Andrés Gushmer. Y ella justamente, porque celebrifica, o sea, utilizan
sus redes sociales para justamente mostrar estos productos que tal vez no se van afines a su estilo de vida. Entonces, el estudio es muy interesante porque lo que ella analiza, lo que ella prueba en ese hallazgo es si es que existe pérdida de credibilidad de su trabajo como periodista en sí a convertirse en un influencer. Y la verdad, los datos los hallazgos no muestran eso, o sea, no hay son periodistas que tienen tan sólido su haber profesional, su credibilidad, que no decae, no pasa absolutamente nada con este tipo digamos, demostraciones o este tipo de posteos de involucrar su vida a eso. Siempre y cuando sean manejados con una estrategia inteligente y con una estrategia que vaya de acorde a lo que hacen. Por ejemplo, Stephanie Spin es mamá. Entonces, los productos que ella comunica tienen que ver con su rol como mamá, ¿no? Entonces, siempre tener y ahí va de nuevo la estrategia. O sea, yo no creo que esté mal o que esté bien, siempre y cuando vayan alineados a lo que tu mensaje dice y lo que tú comunicas. Tal vez comunicas noticias, porque tú eres periodista y construyes noticias, pero también eres comunicador y puedes crear mensajes. Entonces, ¿qué tal si alineas tus posteos, no sé, del fin de semana o de tal día, alineados justamente a ese momento? O alineados justamente a esa parte de lo que dice tu marca. Interesante, Nikki. La verdad, bueno, hemos tenido un aprendizaje justamente contigo y estamos en los últimos minutos para poder ir cerrando este espacio. Y tus recomendaciones finales, porque claro, a la larga, yo creo que una de las cosas interesantes cuando tú estás en el campo de la docencia y estás también donde las papas queman, es que te permite tener más recursos para compartir, te permite también tener como que una mirada distinta a lo que está pasando en la parte de la comunicación, que yo creo que está tomando también un importante protagonismo dentro de las organizaciones y nos hemos dado cuenta de que el PR va mucho más allá de una agenda de medios. Creo que nunca me voy a cansar de evangelizar en ese tema, sino también es como que mirar de que los estrategas de relaciones públicas tienen que tener una formación en la parte de saber, de estructura, de planificación, de hacer análisis para poder, pues obviamente, crear el mejor plan para su cliente. Sí, totalmente. Ahora, acuérdate, Julie, que comunicación, relaciones públicas, publicidad, marketing no tienen que ir peleadas. Se tienen que aliar, tienen que ir porque son justamente transversales y el plan necesita de todas esas áreas para que se forme, ¿ok? No puede, acuérdate, marketing vende, comunicación motiva, van de la mano, motivas y generas ventas. Así es. Entonces, creo que ahora es involucrar a todos estos puntos importantes, a todas estas áreas. ¿Y qué te digo? Las relaciones públicas. Es que ahora, es más, ahora en esta era, el networking es una herramienta fundamental para cerrar negocios, para crear red. O sea, crear red es uno de las, yo digo, ya no busquemos, no nademos en océanos rojos, vamos hacia océanos azules, hagamos red, hagamos networking. Aquí nosotras tres estamos haciendo ya esto y la gente que se siga sumando y colaboraciones y ser colaborativos. Entonces creo que ahora todo tiene que ir unido en un 360 y todo tiene que ir no mezclado, pero sí fusionado dentro del timing correcto de la planificación. Sonia. Yo estoy esperando el paso. Estoy así, bien portadita a veces. Bueno, y ya para concluir, un mensaje, Nicole, quizás a los otros DIRCOMs y estudiantes de comunicación o relaciones públicas que nos sintonizan sobre qué tendencias son las que llegan, cuál es lo que se viene y a dónde quizás buscar información para estar conectado con lo que está pasando, ¿no? Muy bien, ahora creo que la educación, la preparación, la oferta que tenemos para poder estar al día es enorme, Sonia y Julie. Tenemos, o sea, ahora el que no quiere aprender, el que no aprende o el que no se informa es porque no quiere. Porque tú te metes a Google, tienes Twitter, entras a un montón, tienes muchas opciones. Ahora, ¿qué ver, qué leer, qué aprender? Yo les recomiendo mucho los libros. O sea, yo soy fan, vieja escuela, los libros de comunicación, siempre el libro te va a dar insights, te va a dar herramientas importantes, artículos académicos. Nosotros como docentes publicamos artículos académicos todo el tiempo. Hay artículos, Google Academic, entras, comunicación, artículos, papers, eso, ahí está, investigaciones nuevas, hallazgos nuevos, qué está pasando, porque sí, los libros son interesantísimos y tienen la teoría,
pero el artículo académico, el indexado, los papers te dan lo que está pasando en este momento y con pruebas, con hallazgos, ¿no? Hemos hecho investigaciones, yo he hecho en el campo de la moda, de la comunicación y el periodismo de moda, la comunicación y el periodismo deportivo que me fascina, y ahora estoy preparando uno de innovación, avances tecnológicos en las empresas, pero ya no más allá de la red social, del influencer, del newsletter, sino ya irte a la inteligencia artificial, al metaverso, a los robots, o sea, todo esto que tiene que estar incluido al customer service, todo esto que tiene que dar ya las empresas y dar ese gap importante en este 2023. Entonces, yo les recomiendo libros, papers y también estos espacios. Mira cuántos insights, cuántos inputs hemos sacado de esta conversación entre las tres. Así que esa es la manera en la que todo el tiempo, 24/7, que tu estilo de vida sea prepararte y aprender todo el tiempo y de todo. Gracias, Nikki. Muchísimas gracias. Yo creo que con tu frase pues cerramos el programa porque es cierto, ¿no? Cuando hacemos comunicación es como el doctor. Tienes que estar no solamente estudiando, sino informándote, viendo lo que está pasando en el día a día con las noticias y cómo se aterriza con la realidad de la profesión. Muchísimas gracias, Nicole. Las puertas siempre abiertas acá. Chicas, gracias. Gracias. No sé si me permiten tomarnos una foto en la pantalla. Por supuesto, claro que sí. Ok, chicas, les quiero agradecer por la invitación. A ver, sonrían. Listo. Les quiero agradecer por la invitación. En mis redes sociales estoy en Instagram, @outfitdenicole, en Twitter @outfitdenicole y también en LinkedIn Nicole Cueva Horna. Así que ahí me pueden seguir y ahí podemos hacer este networking y esta red maravillosa. Así es. Gracias, Nikki, de corazón, porque es súper chévere ver cómo gente talentosa como tú puede ser parte de estos espacios, porque siempre nos llevamos un aprendizaje, así que esperamos pues que sigas compartiendo con tus estudiantes y que sigas generando ese contenido de valor que necesitamos precisamente en el área de la comunicación, que como, no sé si tú, Sonia, alguna vez fuiste estudiante de Joan Costa, pero cuando quien tuvo el privilegio, porque realmente fue un privilegio tenerlo a él de docente, creo que terminamos más comprometidos, creo, con el hecho de poder hacer mejor nuestro trabajo. Yo también cuando estuve en clases con él decía, si ustedes saben de este curso, recuerdo una vez que dijo, pensando que ya saben todo, están perdidos, no vuelvan más. El comunicador tiene que estudiar hasta el último día de su vida. Ese era el mensaje que siempre dejaba Joan, porque él decía, hablaba de sus libros y él decía, no, esto ahorita te sirve, pero en un año quizás no te sirva, tienes que seguir evolucionando, y eso es algo con lo que realmente pues nos quedamos, y este también es un pequeño homenaje a ese gran maestro que las tres hemos tenido. Sí, claro que sí, un homenaje para él y para todo su legado, sus libros y sus enseñanzas y esas frases tan lindas. Qué bonito, Julie. Gracias, chicas. Nos vemos, chicas. Gracias, Sonia. Gracias, Nikki. Un abrazo. Chao, que estén muy bien.